Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en el informativo de Radio Sefarad, en el que me acompaña Raquel. ¿Qué tal? Hola Alejandro, hola a todos. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel y Estados Unidos preparan un plan de contingencia ante una posible represalia iraní en el segundo aniversario de la muerte de Ismail Haniyeh. Qatar acusa a Israel de intentar frustrar la implementación del plan de Trump en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel anuncian un incremento del 53% en el reclutamiento de ultraortodoxos. Isabel Medina Peralta, de la organización neonazi NS Bastión Frontal, crisis migratoria y saludo nazi. Estos son los temas de hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad. En el segundo aniversario del asesinato de Ismail Haniyeh, antiguo jefe del Buró Político de Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado que la venganza por su muerte es segura e inevitable y que la respuesta será dura y aplastante. Al mismo tiempo, Teherán sostiene que los esfuerzos para desarmar a Hamás fracasarán. Estas amenazas se producen en un contexto de enfrentamiento directo entre Irán, Israel y Estados Unidos. Irán también estaría estudiando la posibilidad de ataques preventivos o sorpresivos si fracasan las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos. Se contempla además una posible escalada regional con la utilización de grupos aliados de Irán, Hezbollah en Líbano, las milicias proiraníes de Irak y los hutíes podrían convertirse en plataformas para lanzar misiles y drones, multiplicando los puntos desde los que Israel y sus aliados tendrían que hacer frente a ataques. La estrategia iraní también incluiría presión sobre las rutas marítimas y los países del Golfo. Frente a este escenario, Israel y Estados Unidos estarían reforzando su coordinación estratégica y operativa. Ambos países mantienen un intercambio permanente de inteligencia y objetivos con la administración Trump y el CENTCOM, mientras Israel incrementa la preparación de sus sistemas de defensa aérea, Flecha, Onda de David y Cúpula de Hierro, y actualiza las medidas de protección de la población civil. Diferentes fuentes coinciden en que también han elaborado planes para posibles ataques selectivos contra infraestructuras críticas iraníes, entre ellas refinerías, centrales eléctricas, instalaciones petroleras y activos estratégicos de la Guardia Revolucionaria. Pues ya ven, una coordinación total y absoluta en todos los campos. El objetivo sería limitar la capacidad económica y logística de Irán para mantener una campaña militar prolongada. La preparación de Israel y Estados Unidos para atacar infraestructuras críticas iraníes introduce un elemento de disuasión, pero también un peligro. Cuanto más explícitos sean los preparativos ofensivos de ambos bandos, mayor será el incentivo de Irán para intentar un ataque preventivo antes de perder esa capacidad. En ese sentido, el verdadero factor de riesgo no es únicamente una represalia por Haniyeh, que parece a todas luces una excusa, sino que esta pueda convertirse en el detonante de una nueva confrontación directa entre Irán, Israel y Estados Unidos. Seguimos hablando de Israel y de acusaciones. Si ayer les hablábamos de esa acusación a Netanyahu por parte de Turquía, hoy es Qatar la que acusa a Israel. Sí, Qatar ha acusado a Israel de intentar frustrar la implementación del plan de 20 puntos para Gaza impulsado por Donald Trump y ha reclamado a la comunidad internacional que ejerza presión sobre el gobierno israelí. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, afirmó que Israel mantiene obligaciones pendientes dentro del acuerdo de alto el fuego y que los mediadores trabajan para acelerar la entrada en vigor de su segunda fase. Según Doha, jamás habría cumplido sus compromisos y la responsabilidad del retraso recaería completamente sobre Israel. Qatar también acusa al ejército israelí de haber intensificado los ataques contra Gaza en los últimos días con el propósito de obstaculizar la aplicación del plan y bloquear una solución negociada. Volvemos a lo mismo que comentábamos ayer. El plan contempla el desarme total de Hamás, mientras que la organización terrorista continúa rechazando esta condición sine qua non para Israel.
Por tanto, la afirmación catarí de que jamás ha cumplido sus obligaciones debe contemplarse cuando menos con cautela, ya que una de las cuestiones esenciales para avanzar hacia la siguiente fase sigue sin resolverse. Y en eso Israel es firme. La declaración de Qatar refleja una batalla diplomática por establecer quién es el responsable del bloqueo del proceso. Y ya ven, Doha intenta situar a Israel como principal obstáculo. Continuamos ahora hablando del ejército israelí por haber informado de un aumento del 53% en el reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos, en un contexto marcado por el intenso debate político y social sobre la obligación de realizar el servicio militar. El dato supone un incremento significativo de la incorporación de miembros de este sector de la sociedad israelí a las fuerzas de defensa de Israel, tradicionalmente mucho más reticente al servicio militar obligatorio. El aumento se produce mientras Israel afronta las consecuencias de una guerra prolongada y una elevada demanda de efectivos. La cuestión del reclutamiento ultraortodoxo se ha convertido precisamente en uno de los asuntos más delicados de la política interna israelí debido a la histórica exención del servicio militar de buena parte de los estudiantes de yeshivá y a la oposición de sectores religiosos a modificar ese régimen. El dato tiene además una dimensión política especialmente relevante porque el debate sobre la incorporación de los ultraortodoxos al ejército afecta directamente a la estabilidad de la coalición gubernamental y a la relación entre los partidos religiosos y el resto de la sociedad israelí. El incremento registrado por las fuerzas de defensa de Israel podría indicar que, al margen de las disputas políticas, la realidad de la guerra está generando una mayor disposición de algunos jóvenes ultraortodoxos a asumir responsabilidades militares. Puede ser eso. Nosotros les hablamos, queremos comentar que más allá de la cifra, el fenómeno puede tener consecuencias importantes para la cohesión social de Israel en una guerra prolongada como la que vive el país y con amenazas simultáneas en varios frentes. La cuestión del servicio militar ha dejado de ser únicamente un debate sobre exenciones para convertirse en una cuestión estratégica de disponibilidad de efectivos y también y sobre todo de cohesión nacional. Hablando de naciones, vamos a la nuestra. Les hablamos de política interior, de neonazismo en nuestro país. Hablamos de Isabel Medina Peralta, dirigente de la organización neonazi NS Bastión Frontal. Vuelve a ser protagonista. El 31 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la condena de 1 año de prisión por un delito de odio por las declaraciones que realizó durante una concentración frente a la Embajada de Marruecos en Madrid en 2021, en plena crisis migratoria de Ceuta. La justicia rechazó que sus palabras fueran una mera crítica a la política migratoria y concluyó que promovían la hostilidad y la discriminación contra los inmigrantes marroquíes y musulmanes. La resolución judicial establece que la libertad de expresión no ampara discursos que lesionen la dignidad de las personas o inciten al odio por razón de su origen nacional o étnico. La condena, que ratifica la dictada anteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid, incluye además una multa de 1.080 euros y la inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Días después de esta sentencia y coincidiendo con la nueva crisis migratoria de Ceuta que hemos vivido recientemente en esta ciudad, Medina Peralta protagonizó otro episodio frente a la Embajada de Marruecos en Madrid. Según EFE y diferentes medios, durante una manifestación realizó el saludo nazi y rompió públicamente la resolución judicial que confirmaba su condena. Ante sus simpatizantes, desafió abiertamente a las autoridades y afirmó que estaba dispuesta a afrontar una nueva sentencia. El episodio muestra que, lejos de retirar o moderar su discurso tras la condena, la activista ha utilizado el enfrentamiento con las instituciones y la provocación como parte de su actuación política. Bueno, hemos querido ser elegantes con lo del activista, la neonazi. La coincidencia temporal entre la crisis migratoria de Ceuta y la reaparición pública de esta figura vinculada al neonazismo, resulta significativa porque pone en evidencia cómo las tensiones entre España y Marruecos
pueden ser instrumentalizadas por movimientos extremistas para convertir un problema fronterizo y diplomático en un discurso de confrontación identitaria y en un discurso de odio. En este caso, el mensaje contra los inmigrantes marroquíes se mezcla además con una simbología nazi explícita, lo que sitúa el episodio mucho más allá del debate legítimo sobre política migratoria. Por eso se lo hemos traído para cerrar este informativo de hoy. Les esperamos mañana aquí. Gracias, les esperamos con más noticias en un próximo informativo.